¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, hermano Dante, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Contento, muy contento de estar con ustedes. He visto que han formulado este proyecto Given, proyecto Cielo. Veo que lo hacen con mucho cariño por la iglesia, mucho cariño por Dios, por las personas. Estamos en una etapa muy difícil de la iglesia y requerimos esa visión de trascendencia, de pensar en el cielo. De hecho, cuando reflexionaba un poco, ¿no?, sobre el nombre que han dado al proyecto, me venía a la mente, considerando también las dificultades por las que pasa la iglesia, el mundo, una película de San Francisco de Asís, donde San Francisco niñito está jugando y se pone de cabeza. Y está junto con Santa Clara de Asís, pero los dos de niños. Y San Francisco se pone de cabeza y ve todo el mundo al revés, por decirlo así, y se comienza a reír. Y dice, mira, Clara, no es la tierra la que sostiene el cielo, sino que es el cielo el que sostiene la tierra. Y es esa confianza en que es Dios el que sostiene todo con su providencia, el que sostiene a su iglesia, lo que nos cambia la perspectiva no solo en la mente, sino que nos transforma el corazón. Ver la iglesia, por ejemplo, cómo transcurre en el mundo con sus dificultades y todo ello, puramente en términos humanos, como puramente un tipo de juego político, de las fuerzas que pueden haber en un sentido u otro en la iglesia, puede llevar a uno al desánimo, a la desesperación o hasta caer de la fe. En cambio, cuando uno con la sencillez de un niño hace como San Francisco Asís y mira de cabeza para ver realmente las cosas como las ve Dios, ve que es el cielo el que sostiene la tierra y que Cristo sostiene su iglesia. Y aunque la barca de Pedro va en medio de la tempestad, si Cristo está ahí, aunque esté dormido, esa barca no se hunde. Así que, pues bueno, dicho esto, hermano Dante, vamos a iniciar por lo fundamental. Suponiendo que hubiese a lo mejor alguna persona que no entiende la temática, ¿verdad? Bueno, ¿a qué se están refiriendo con eso? Platícanos en términos, en tus términos, ¿verdad? ¿Qué es el modernismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modernismo? Ok. El modernismo puede entenderse como una suerte de progresismo teológico. Así como hablamos de los progres en el contexto de las discusiones políticas, de izquierda, derecha, de que quieren introducir ciertas ideologías, ciertas cosas raras, ¿no? Que el progresismo quiere innovar con cosas que rompen con la tradición, ¿no? Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en el contexto de las discusiones políticas sociales sobre el progresismo es que hay una familia natural, un orden natural de la familia, una forma tradicional de la familia, y de repente el progresismo quiere romper con eso. Entonces, siguiendo esa analogía, he de decir que el modernismo es el progresismo teológico. Así como hay el progresismo en lo social, hay también el progresismo en lo teológico. Y ese progresismo en lo teológico es el modernismo. De este modo, en la perspectiva católica, tenemos una noción fuerte de tradición con T mayúscula, una tradición infalible, vinculante, un depósito de fe que debemos seguir, en el cual debemos perseverar. Pero lo que hace el modernismo es dejar de lado esa tradición y venir con innovaciones teológicas. Y esas innovaciones teológicas no son más que un nombre elegante que se da a las herejías. Así de simple. Porque si hay un depósito de fe original y luego vienen cosas nuevas que son contrarias a ese depósito de fe y que no son un desarrollo natural de ese depósito de fe, sino más bien una cosa nueva, disruptiva, diferente, contraria, pues ahí hablamos de una innovación que rompe con el depósito de fe original, es decir, una herejía. Desde esa perspectiva, el propio magisterio nos ha dado una definición oficial del modernismo. Efectivamente, el Papa Pío X, en su encíclica Pascendi de 1907, en el numeral 38, dice, hablando del modernismo, es un conjunto de todas las herejías, pues en verdad si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y como la esencia de cuantos errores existieron contra la fe, nunca podría obtenerlo más perfectamente de lo que lo han hecho los modernistas.
Entonces, estamos hablando de una cosa fuerte, de una cosa seria, de una cosa corrosiva, tóxica para la fe. Estamos viendo que el Papa la define como la suma de todas las herejías, como la colección de todas las herejías. Y hasta llega a decir esa frase tan fuerte de que si se hubiera buscado combinar todas las herejías, aún así no se hubiera logrado una combinación, pues, tan bien hecha en su malicia, ¿no? Como lo es el modernismo. Entonces, pues, el modernismo es no meramente una herejía. El modernismo es la suma de las herejías o la suma herejía. Hay que decir en ese sentido que toda herejía es moderna, en el sentido de que es una innovación teológica. La verdad de fe es antigua. Los modos de entender la verdad de fe pueden ir desarrollándose. La terminología para entender la verdad de fe puede ir desarrollándose y precisándose a lo largo de la historia, pero la esencia de la verdad de fe es antigua. Por ejemplo, pensemos en la Trinidad. O sea, en la Biblia no está la palabra Trinidad, no es que apenas falleció el último apóstol ya salió una teología trinitaria con una formulación exactamente completa, pero la esencia de la doctrina de la Trinidad está presente desde el inicio y lo que se va desarrollando son precisiones, terminologías, aclarar las cosas frente a ciertas herejías que van surgiendo, etcétera. Entonces, aunque puede haber cierto término nuevo como la palabra Trinidad, la doctrina misma es antigua. En cambio, en el modernismo vienen a meter ideas modernas en el sentido de que son cosas que no estaban antes, que son cosas que no tienen un trazo en la tradición. Luego, el modernismo tiene como característica de ver lo nuevo como mejor que lo antiguo. Así como en tecnología, ¿no? Decimos el iPhone no sé cuántos, el más reciente es mejor que las versiones anteriores, o la computadora no sé qué versión tal es mejor que las versiones anteriores, o el programa o el videojuego versión tal es mejor que las versiones anteriores. En tecnología se entiende que eso tenga sentido, que eso en general, no siempre, pero en general funcione, que los productos más nuevos sean mejores que los productos anteriores. Pero en el caso de la fe, no es así, porque nosotros tenemos un depósito de fe que nos viene dado. En esos términos habla la carta de Judas. Ahorita les doy el pasaje. La carta de Judas es una carta poco conocida, ¿no? Del Nuevo Testamento. Es pequeñita, es de Judas Tadeo, no de Judas Iscariote, ¿no? Eso, lo de Judas Iscariote hay un evangelio apócrifo, el evangelio prohibido de Judas, es otra cosa. En la carta de Judas dice, ¿no? Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que fue dada de una vez y para siempre a los santos. Entonces se habla del depósito de fe como algo dado una vez y para siempre. Por lo tanto, el modernismo, cuando viene a introducir cosas nuevas, como que la verdad está en eso nuevo que están inventando y no en la fe dada una vez y para siempre, están rompiendo con el depósito de fe que Dios mismo nos ha dado, ¿no? Entonces hay que decir que el modernismo se mueve en términos de innovaciones teológicas que se levantan orgullosas, infladas en supuesta ciencia contra la tradición. Y en ese sentido, podemos hablar de los progres teológicos. Así como en el ámbito político hay los progres, en teología los progres teológicos de los cuales tenemos que cuidarnos son los modernistas. Y a los progres teológicos les encanta hacer combinaciones. No pueden tomar la fe católica tal cual. Los progres teológicos hacen combinaciones raras. Quieren combinar el catolicismo con protestantismo. Te vienen con ideas raras como voy a tomar lo mejor del catolicismo, lo mejor del protestantismo y voy a generar un nuevo cristianismo. O los progres teológicos quieren combinar catolicismo con marxismo. La teología de la liberación es una forma de modernismo que hace eso. Pretende combinar catolicismo con marxismo. O otra cosa que está como más lamentablemente de moda hoy en día, querer combinar catolicismo con el error del liberalismo o combinar catolicismo con religiones orientales, etcétera. Entonces, todo eso es lo que el clásico progre teológico va a hacer.
Al respecto, apunta el Papa Pío X en la encíclica Pascendi, 1907, numeral 38. Han ido tan lejos, se refiere a los modernistas, han ido tan lejos que no solo han destruido la religión católica, sino, como ya hemos indicado, absolutamente toda religión. Por ello les aplauden tanto los racionalistas, y entre estos los más sinceros y los más libres conocedores, y los más libres, reconocen que han logrado entre los modernistas sus mejores y más eficaces auxiliares. O sea, los enemigos externos de la iglesia, ateos, racionalistas, masones, progres, etcétera, tienen como grandes aliados a modernistas dentro de la iglesia. Así son las cosas. También un fenómeno interesante que se da, y con esto cierro mi respuesta, es que a veces surgen teólogos modernistas, ¿sí? Teólogos católicos modernistas, incluso pueden ser sacerdotes católicos modernistas, que comienzan a obtener cierta influencia en el ámbito académico, porque lamentablemente el ámbito académico muchas veces está influido por modernismo, y como son teólogos católicos, muchas veces los enemigos de la iglesia, católica tratan de citarlos a ellos como si fueran, uy, lo que dice el catolicismo, o vamos a refutar el catolicismo con esto que admiten los teólogos católicos, cuando simplemente te están citando unos modernistas. Por ejemplo, he visto varios protestantes que les encanta citar a teólogos católicos modernistas como John P. Mayer o Raymond Brown para contradecir ciertos dogmas católicos. Vienen con cosas como que, es que ellos negaron la virginidad de María, así que hasta los propios teólogos católicos niegan la virginidad de María. Pero no se dan cuenta que esos mismos teólogos a los que están apelando cuestionan verdades fundamentales de la fe cristiana. No solo verdades distintivas del catolicismo, como por ejemplo la virginidad perpetua de María, sino verdades fundamentales de la fe cristiana relacionadas, por ejemplo, con la resurrección de Cristo, digamos. Y lo voy a mostrar con dos casos para cerrar. Con John P. Mayer, ¿no? Este teólogo católico modernista escribió un libro titulado A Marginal Jew, un judío marginal. Sobre John P. Mayer, dice el teólogo Lawrence Farley en su artículo The Jesus Seminar, John P. Mayer and the Reliability of the Gospels, publicado esto en Ancient Faith Ministries, el blog, el 18 de octubre de 2014. Lo que le voy a leer son palabras no de un teólogo católico, sino de un ortodoxo. Dice: construyendo desde esta tradición liberal y aplicando estos criterios, Meyer concluye que Jesús podría haber sido o no virginalmente concebido, que nació en Nazaret, no en Belén, que María tuvo otros hijos, que muchos de los milagros del Señor no son históricamente exactos, sino simples creaciones de la iglesia del primer siglo. Entonces, si viene un protestante a citarme a John P. Mayer diciendo, jajaja, Dante, el gran teólogo católico John P. Mayer, dice que María tuvo más hijos, o sostiene que históricamente lo más plausible es que María tuvo más hijos, yo le digo, oye, si vas a tomar a John P. Mayer como referencia, pues te cuento que John P. Mayer históricamente pone en cuestión que Jesús haya nacido en Belén, lo cual implica que no cumpliría la profecía de Miqueas, de Miqueas 5, ¿no? Que saldrá el Mesías de Belén, que John P. Mayer sostiene que Cristo no habría sido concebido virginalmente, o que históricamente no es plausible que haya sido concebido virginalmente, y en teoría todo cristiano debería creer eso, porque ya no estamos hablando de si María tuvo o no más hijos, sino de la concepción misma de Cristo, como virginal, etc. El otro caso conocido es Raymond Brown, otro teólogo católico modernista, lamentablemente. Henry King, en su artículo Traditional Catholic Scholars Long Oppose Fry Brown Theories, publicado en The Wanderer, 10 de septiembre de 1998, apunta: a pesar de innumerables honores, Brown recibió 24 títulos honoríficos, mucho de parte de instituciones protestantes, pone en duda la exactitud histórica de numerosos artículos de la fe católica. Estos artículos de fe incluyen la resurrección física de Jesús, la transfiguración, el hecho de que fundó la única y verdadera iglesia católica e instituyó el sacerdocio y el episcopado, el hecho de que 12 apóstoles fueron misioneros y obispos, y la verdad de que Jesús no era ignorante en una serie de cuestiones.
Para protegerse de ser acusado de negar el nacimiento virginal, el padre Brown afirmó ingeniosamente que aceptaba el dogma porque la iglesia lo enseña. Sin embargo, el padre Brown, en escritos, enseñanzas y conferencias que resonaron en escuelas y colegios, seminarios, púlpitos y muchas cancillerías, insistió en que, y cita Brown, la evidencia científica controlada derivada de un estudio del Nuevo Testamento dejó no resuelta la historicidad de la concepción virginal. Dense cuenta de esto. Si un protestante quiere apelar a Brown como la referencia aquí, están negando la concepción virginal. La concepción virginal no es el asunto de si María tuvo más hijos luego. No, no. La concepción virginal es que no habría habido un milagro del Espíritu Santo en la concepción misma de Cristo. ¿Ok? Entonces, no les conviene apegarse a los modernistas. Gracias, licenciado. Pues veo la importancia de pues, conocer la originalidad de nuestra fe, porque si no, luego tendemos a desviar, ¿no?, a lo ambiguo, y pues también conocer el término de lo que es la modernidad. Ahora, mencionaba que pues existe en algunos teólogos ya modernistas. ¿Cómo podríamos identificar a un teólogo modernista? Buen punto. Porque los teólogos modernistas son lobos vestidos con piel de oveja. Así se los digo directo. Los teólogos modernistas son los lobos vestidos con piel de oveja. Porque, como son teólogos católicos, entonces están vestidos con la piel de oveja católica. O sea, soy una ovejita católica, soy un sacerdote católico, soy un teólogo de universidad católica. Yo estudié en universidad católica. Entonces, ahí está la piel de oveja. Pero en realidad, al inyectar la herejía modernista, son lobos contra la fe y que afectan la fe de los pequeños. Entonces, hay que comenzar teniendo en cuenta eso. El modernista no es el lobo con piel de lobo. El lobo con piel de lobo es el ateo, por ejemplo, que dice, Dios no existe. O es aquella persona de izquierda que va y rompe vidrios en las iglesias, pinta las paredes, etcétera. O sea, no necesitas ser inteligente para darte cuenta que es un enemigo de la iglesia, un lobo. Pero Jesús nos llamó a cuidarnos de los lobos con piel de oveja. Y lamentablemente yo veo mucho católico que sí, como que es muy inteligente en identificar los lobos con piel de lobo y no se dejan engañar por los lobos con piel de lobo, pero bien que dejan entrar a sus espacios a lobos con piel de oveja. Y esos lobos hacen daño a las almas. Entonces tenemos que tener métodos para detectar cuando estamos frente a un teólogo modernista. Vamos a ello, ¿no? Yo les voy a presentar a continuación el perfil psicológico de un progre teológico. Entonces les voy a dar las características de cómo es un progre teológico. No necesariamente cada progre teológico tiene que cumplir el 100% de estas características. Pero si tú identificas una persona que te viene a hablar de cosas de teología, que puede parecer católico o amigable con el catolicismo, pero que cumple varias de estas características, muy probablemente sea un progre teológico, un lobo con piel de oveja. Para listar estas características del progre teológico, quiero tomar como referencia un libro, el libro Asquesis del padre Miguel de Bernabé. En concreto, vamos a ir de la página 21 a la página 23. He seleccionado algunos pasajes. Bien. Acá él habla sobre el irreconocible neomodernista, así le llama en esa sección, ¿no? Lo que acá estoy categorizando como progre teológico o el modernista. Dice, página 21, se trata de un semicristiano que puede ser un culto profesor de universidad católica, un progre, un cura comprometido en la lucha armada de liberación. Su característica fundamental es la coexistencia de cierta fe en Cristo Dios y la negación virtual de la misma. Entonces es como una persona que te dice, yo soy cristiano, yo tengo fe, yo soy teólogo de universidad católica, yo soy católico, etcétera, pero al mismo tiempo te dice, no, mira, en realidad el cristianismo inventó esto de la resurrección de Cristo, pero Cristo no resucitó físicamente, simplemente que la primera comunidad
inventó eso y lo transmitieron como que hubiera sido una resurrección real, pero en realidad solo fue una resurrección espiritual, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Luego dice en la página 21 también, a esta singular situación, que no es la de una fe que tiene dudas y tentaciones, normal en todo cristiano, puede haber llegado bien por las alambicadas y eruditas investigaciones de la Biblia, no acompañadas por un desarrollo equivalente de su espiritualidad y del trato con sabios y santos teólogos, bien por haberse dejado arrastrar por la satisfacción de ser aplaudidos por los círculos progre y por ser tenido por moderno y hombre de su época. Freno la cita ahí. Miren qué interesante. El progre teológico normalmente va a ser un tipo culto, en el sentido de que conoce un montón de cosas, conoce un montón de culturas y autores y literatura y todo eso. Va a tener mucho conocimiento teológico el progre teológico, pero ¿sabes qué le va a faltar al progre teológico? Espiritualidad. Puede hacer discursitos pseudoespirituales, pero la profundidad y la solidez espiritual no la va a tener el progre teológico. El progre teológico, al final de cuentas, vive entre tener fe y no tenerla, entre la seguridad de la fe y la crisis de fe, combinadas en una suerte de torbellino. Entonces, como dice en la cita anterior, la coexistencia de cierta fe en Cristo Dios y la negación virtual de la misma. O sea, yo estoy leyendo lo que dice acá el padre, no es que yo esté inventando, ¿no? Simplemente estoy haciendo explicaciones a partir de allí. Entonces es como que el progre teológico se la da de muy sabio, el que sí es conocedor, el que ha leído a los diferentes teólogos católicos, las distintas corrientes, etcétera, pero no tiene una espiritualidad sólida. Sigue diciendo el sacerdote, este santo sacerdote, el padre Miguel de Bernabé. Estos semicristianos a veces tienen agudeza de talento que les ha llevado a encontrar aspectos inéditos y aparentemente válidos de algunos pasajes de los evangelios. Pero cuando pasan a la segunda fase, es decir, cuando pasan de contar bien una teoría que han formulado a investigar y demostrar que lo que han supuesto es verdadero, se muestran incapaces de hacerlo. Esto quiere decir que los progres teológicos son divagantes, que te vienen con discursitos así que no son ni chicha ni limonada, que sí te salen con unas interpretaciones medio capciosas, curiosas de ciertas parábolas, de ciertas historias de la Biblia, de ciertos términos teológicos, pero no terminan hablando claro, no son firmes. Y pueden formular y formular y hablar y hablar y hablar, pero cuando se trata de demostrar, porque una cosa es a divagar con términos teológicos, con reflexiones teológicas, así. Otra cosa es demostrar. Entonces, lo que dice el padre aquí es que pueden ser tener agudeza de talento. O sea, los progres teológicos normalmente son personas talentosas y pueden tener muy buena labia, forma de hablar, expresión, capacidad de escribir bonito, etcétera, pero al final de cuentas divagan, no demuestran. Luego apunta. Después, cuando ven la irracionalidad o lo absurdo de sus teorías, empiezan a lanzar sofismas, intentando sostenerlas, así y así no perder su título de maestro. Ven que lo que han propuesto es una falsedad, pero no quieren rectificar, porque de hacerlo pueden perder su fama. Entonces, no son capaces de demostrar, no son capaces de defender sus palabras. Los progres teológicos hablan, hablan y hablan, pero no demuestran. En consecuencia, no suelen ser capaces de defender sus declaraciones. Son inconsistentes, pero al mismo tiempo no pueden decir de forma clara que están equivocados en esto o en lo otro, porque al final tienen que mantener su fama. Entonces tienen que decir, miren, desde cierto punto de vista, desde cierto ángulo, esto puede entenderse así, entonces esto que dije, bajo este ángulo se entiende así que aquí no hay problema, y van dando vueltas. Luego, en la página 23 apunta el padre Miguel de Bernabé. En fin, que a una batería de sofística intelectual, llevados por la moda del exotismo, son capaces de añadir hasta un mantra oriental para dar mayor prestigio a sus teorías. O sea, el progre teológico te hace una presentación exótica, hasta te puede meter elementos de espiritualidad oriental, ¿no? El progre teológico. Y a final de cuentas es un sofista, porque no demuestra realmente con la razón, sino que divaga con el discurso y marea a la gente.
Última cita. Y como final, son de los que acusan a los que le han criticado o le han desenmascarado de que le están condenando a la hoguera, como en los tiempos pasados. De estos se puede decir lo de con amigos así, la iglesia no necesita enemigos. Es decir, el progre teológico es un lobo vestido con piel de oveja. Pero si hay alguien en el rebaño del Señor que señala, cuidado amigos, ahí hay un lobo vestido con piel de oveja, al toque, el progre teológico lo que va a hacer es, oh, qué intolerante, eres un fanático, intolerante, me quieres enviar a la hoguera. Entonces, frente a que se está, por el bien de las almas, denunciando la herejía del progre teológico, lo que va a hacer el progre teológico es acusar de intolerante, de inquisidor, de torquemada a quien esté señalando esas herejías. Esas son algunas características para identificar a un progre teológico. No son criterios que estoy inventando yo, de nuevo. Son criterios que los tomo de este sabio sacerdote, el padre Miguel de Bernabé. Muchas gracias, Dante. Pues creo que muchas personas que nos escuchan aquí, que nos ven, no tenemos contacto directo con teólogos modernistas y son muy pocos quizás los que leemos o buscamos formación católica de fondo con teología propiamente dicha. Creo que la mayoría de nosotros tenemos contacto con una comunidad eclesial, con un padre, con un sacerdote que nos va conduciendo, ¿no? Pero creo que has dicho algo muy interesante, e incluso sacerdotes modernistas, ¿no? Y ese discernimiento pastoral, o es más bien ese discernimiento respecto a nuestros pastores, yo sé que a lo mejor se escucha un poco fuerte, porque ¿cómo vas a decir tú que vas a discernir sobre tus pastores? Pero estamos viviendo en una época en la cual también tendremos que estar viendo cuál es la formación o cuál es la enseñanza, la doctrina que traen de fondo también nuestros sacerdotes. Y por lo tanto inauguro una nueva pregunta. A ver, yo creo que es una realidad que ha influido el modernismo en la formación católica, en los seminarios, por ejemplo, ¿no? En los seminarios donde se forman nuestros sacerdotes y también en las facultades de teología que se mencionan, como dices tú, católicos, ¿no? Yo soy egresado de la facultad católica, pues yo soy sacerdote, pues uno al menos espera, ¿verdad? Que cuando uno sale del seminario, sale con una formación católica, ¿no? Con doctrina católica. Y yo creo que es importante abrir los ojos y decirle quizás a los miembros de nuestro canal, de nuestra comunidad y a toda la gente en general, que sí ha habido influencia en nuestros seminarios, con nuestros pastores, y que probablemente muchos de esos pastores ya están en medio de nosotros pastoreándonos. Algunos con mayor conciencia, otros con menor conciencia, pero que están inmiscuidos, por así decirlo, dentro del modernismo. Yo creo que es bueno que nos digas, o al menos cómo hemos visto las repercusiones de influencia del modernismo, en los seminarios, en las facultades actualmente. Sí, es un buen punto. A ver, primero algunas anotaciones previas rápidas. 1. Ciertamente es difícil que nosotros tengamos relación directa con algún teólogo modernista, ¿no? Pero hoy en día gran parte de la relación no la tenemos de modo directo, sino en medio virtual. Mucha gente no se forma en sus parroquias. En general los cristianos católicos no tienen su principal punto de formación en sus parroquias, sino en el YouTube al final de cuentas, en función del influencer, laico o sacerdote que sigan en redes sociales. O en el caso de los protestantes también, o sea, su principal influencia teológica no necesariamente es su pastor del culto dominical al que van, sino al final su principal influencia teológica son los youtubers, maestros, pastores, teólogos que sigan, ¿no? Y ahí sí hay mucho progresismo teológico. Entonces, tendremos que discernir también qué canales de YouTube estamos siguiendo, a qué gente estamos siguiendo y ver en qué medida hay o no progresismo teológico. De otro lado, en cuanto a lo que comentas de discernir sobre pues, los mismos sacerdotes, es que sí, o sea, es duro, pero es que es necesario. Y no es simplemente algo de hoy en día, ¿no? Sino que, o sea, que esto pueda surgir hasta o siempre, solo que se dará en mayor o menor grado, dependiendo del contexto histórico. Pero miren lo que nos dice la propia Biblia. El apóstol Pedro, o sea, el primer papa, en segunda de Pedro 2:1, dice, pero habrá también entre ustedes, pero hubo también entre el pueblo
falsos profetas, se refiere al pueblo de Israel, como habrá también entre ustedes falsos maestros. Ahí habla del pueblo cristiano. Explícitamente el apóstol Pedro está diciendo falsos maestros y dice entre vosotros, entre ustedes. No dice esos falsos maestros siempre serán herejes que estarán afuera de la iglesia. O sea, todos, absolutamente todos los falsos maestros siempre van a estar fuera. No. El apóstol Pedro dice entre ustedes. Y eso no significa que haya que abandonar la iglesia, abandonar la fe o dejar de la jerarquía de la iglesia o algo así. Pero sí significa ser consciente de que puede haber falsos maestros y como bien, pues, decías, hay que discernir, ¿no? Y mira lo que sigue diciendo. Habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán subrepticiamente herejías destructoras e incluso negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, miren, o sea, gente está hablando de falsos maestros que introducen herejías. Entonces, sí, es algo que hay que discernir. Yendo a la cuestión entonces de pues, los seminarios y facultades católicas, se los voy a decir de frente. Es muy difícil hoy en día encontrar facultades de teología libres de modernismo. ¿Ya? Es muy difícil. Habrá alguna, yo no niego, ¿no? Exactamente dónde esté, no lo sé decir con seguridad, así poniendo las manos al fuego por tal o cual facultad. Indicado esto, pues les cuento un dato anecdótico, ¿no? Yo tengo amigos que van a estudiar teología o que están estudiando teología y me preguntan, ¿no, Dante, cómo hago cuando me encuentro con que un profesor en la facultad de teología o en la carrera de teología que estoy estudiando diga cosas raras, cosas que son contra la doctrina de la iglesia, que dice herejías, ¿no? Y yo le digo, en primer lugar, tienes que hacerte la idea. Tienes que hacerte la idea de que esto va a pasar. De hecho, tengo amigos que van a estudiar teología o que cuando iban a estudiar teología me consultaron, ¿no? Dante, ¿tú me recomiendas estudiar teología? Y yo le dije, sí, si quieres puedes estudiar teología, pero desde ya te adelanto que en la facultad de teología es muy probable que te vayan a dar enseñanzas heréticas. Ahora bien, con eso yo no les digo que no estudien teología. Lo que les digo es, vete de antemano sabiendo eso, para que no te sorprenda, para que no te tome desprevenido. Porque hay muchos a los que esto los agarra desprevenidos y eso les hace más daño a su fe. Porque de repente dicen, voy a estudiar teología para aprender limpiamente las cosas, así, y de repente les comienza a enseñar herejía, se estresan, comienzan a dudar de su fe, entran en crisis de fe, y por lo que les enseñaron en la facultad de teología viendo que hay herejías, pierden la fe, o reniegan de la iglesia, o reniegan de la teología, y eso no debe ser. La razón por la cual yo les advierto a estos amigos de antemano que, oye, muy probablemente hay profesores que van a estar enseñando cosas heréticas, es para que al saberlo de antemano puedan perseverar y protegerse, no para que no estudien o algo así, ¿no? Frente a eso también muchas veces me piden consejo, me dicen, ¿qué puedo hacer si yo tengo un profesor modernista que está diciendo cosas que son heréticas, ¿no? Lo que yo suelo aconsejar es que hay que confrontarlos, pero de modo indirecto. La confrontación directa en una situación en que uno es el alumno, el otro es el profesor, el otro te va a calificar, el otro hasta puede hacer que te expulsen, etcétera, no es una vía muy conveniente ni tampoco la más inteligente, porque te van a ver como el loquito intolerante si simplemente contradices en medio de la clase al profesor. La forma más inteligente en que hay que hacer esto es con preguntas, de modo indirecto. Levantas la mano. Disculpe, profesor, esto que acaba de explicar lo veo difícil de conciliar con esto otro que he leído en el catecismo. ¿Me podría explicar cómo sería que ambas cosas se pueden compatibilizar? Y ya. No tienes que atacar al profesor diciendo, usted es un modernista que está hablando en contra del catecismo. No. Pregunta de modo inocente. ¿Cómo concilia lo que dice con lo que dice más bien el catecismo? Y ahí va a tener que quitarse la máscara, muy probablemente, y aceptar que lo que enseña es contrario al catecismo. También podría ser que intente hacer malabares para identificar una conciliación, pero mientras más forzados sean los malabares, más se van a dar cuenta tus compañeros. Y además, si el profesor simplemente dice, sí, es que yo no creo en el catecismo o algo así, el profesor solo se quitó la máscara. Entonces,
Este método ayuda bastante en la medida en que tú sepas plantear las preguntas inteligentes en los momentos concretos y no podría tomarse como un ataque porque académicamente, pues, uno está para interactuar con esas cosas en un salón de clases, ¿no? Con las preguntas de los alumnos. Para esto, uno debe tomar como referencia la enseñanza oficial de la Iglesia. En vista de que el modernismo está muy metido en seminarios y facultades católicas de teología, yo recomendaría absolutamente toda persona que se esté formando, incluidos, sí, futuros sacerdotes que estén en algún seminario, revisen mucho la enseñanza oficial de la Iglesia, más que centrarse en lo que dijo tal teólogo, tal profesor, el rector, mis compañeros, el último teólogo que nos dejaron leer la semana pasada, o el que está de moda, o el que vino a dar una conferencia ayer, etcétera. No. La referencia es la enseñanza oficial de la Iglesia. Y un resumen oficial de la enseñanza oficial de la Iglesia lo tienes en el catecismo. Entonces, eso, o sea, revisen bien el catecismo y con eso están vacunados. Por último, yo diría que hay que leer bastante a los padres de la Iglesia. Lamentablemente, en las facultades de teología y en seminarios te dejan leer teólogos modernistas, te hacen leer a John P. Meyer, a Raymond Brown, a Ansel Grum, que plantea pues una espiritualidad medio rara, etcétera. Te traen filósofos y teólogos modernistas y a veces se deja de lado leer a San Agustín, a San Juan Crisóstomo, a San Ireneo, etcétera. Entonces yo le diría a cualquiera que estudie teología, lee mucho a los padres de la Iglesia. Eso es buena garantía, leer bastante a los padres de la Iglesia. Eso protege. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, hermano Dante. Y antes de continuar, seguimos con la siguiente pregunta. Seguimos invitando a las personas, ¿verdad?, a que participen de la actividad de la rifa de uno de los videos de nuestro apologista invitado. Siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Solamente compartir, ¿verdad? Reaccionar y dejarnos un comentario. En ese momento yo te apunto aquí en una lista que estoy haciendo para que participes en esta rifa que cualquiera puede ganar. Déjanos tus comentarios y con todo gusto estarás participando ya para esta rifa. Solamente tienes que estar presente en el momento en que la llevemos a cabo. Cedo la palabra a mi amiga y hermana Fanny para la siguiente pregunta. Bueno, hermanos, y yo creo que cabe mencionar que orar es tan necesario como respirar, porque por medio de la oración es lo que nos va a permitir, ¿verdad?, tener ese correcto discernimiento. Porque, bueno, sé que habrá algunos hermanos, ¿verdad?, que van a decir, bueno, sí, es un autor modernista, pero bueno, no tiene nada de malo porque mira, hay que rescatarlo, bueno, porque sé que hay hermanos que lo pueden decir, ¿verdad? Pero, ¿por qué se dice que el modernismo es el gran enemigo interno de la Iglesia? Te agradezco muchísimo el apunte que has hecho sobre la oración. Yo creo que lo he dado por supuesto aquí, pero lamentablemente no es algo que debería darse por supuesto, es algo que hay que explicitar, la necesidad de la oración. Los que van a estudiar teología y están en medio de un contexto plagado de modernismo no van a poder sobrevivir a la fe solo leyendo a los padres de la Iglesia, por si acaso, o revisando el catecismo. Tienen que tener vida espiritualidad. Por ejemplo, en una facultad de teología modernista te van a meter un autor modernista como Schillenberg, que va a hablar de la transignificación de la Eucaristía, que no hay realmente una transustanciación, que no hay realmente un cambio de sustancia, que no está verdaderamente el cuerpo de Cristo, que no es verdaderamente el cuerpo de Cristo al realizarse la consagración, sino que ha habido un cambio de significado simplemente, ¿no? Una significación, pero no es un cambio real, sino simplemente una cuestión conceptual, social, el cambio, pero no algo real. Pero si alguien tiene vida eucarística, hace adoración eucarística, participa del Santísimo Sacramento, ama la Eucaristía, hace adoración eucarística, ora ahí y todo eso, o sea, ya está vacunado contra las teorías progres de Schillenberg, por ejemplo, que niega la transustanciación o que la quiere convertir en una suerte de mera transignificación. Y que, por cierto, la teoría de él fue condenada por el magisterio en el documento Mysterium Fidei, si no recuerdo mal el nombre de la encíclica, del Papa Pablo VI. Entonces, también te van a decir, por ejemplo, que la resurrección de Cristo no fue un evento real, sino simplemente una cuestión inventada por la comunidad cristiana del siglo I. Pero cuando tú te relacionas verdaderamente con Cristo resucitado,
no vas a caer en eso. Entonces, la oración es la principal vacuna contra el modernismo. Y yo les digo esto con buen conocimiento de causa. Yo tengo muchas personas que me hacen muchas consultas con sus dudas de fe y a la gran mayoría de los que vienen recurrentemente con dudas de fe les digo, tu verdadero problema es que te falta espiritualidad, la falta de vida espiritual. Entonces, el que no reza, pues es presa fácil de cualquier viento de progresismo teológico, ¿no? Bueno, ahora yendo a la cuestión, ¿por qué se dice que el modernismo es el gran enemigo interno de la Iglesia? Podríamos, así como habíamos citado al Papa Pío X, ¿no? La suma de todas las herejías, también citamos al primer Papa, a San Pedro, según de Pedro 2.1, que dice, falsos maestros que introducirán, falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente, o sea, de modo oculto, herejías destructoras. Entonces, ¿cuál es la labor de la Iglesia? Preservar y extender la fe a lo largo del mundo. Esa es la gran comisión que Jesús les dio, ¿no? Vayan y enseñen todas estas cosas. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto lo encuentran en Mateo 28, del 18 al 20. La gran comisión. Entonces, la labor de la fe, de la Iglesia es preservar y extender la fe en el mundo. Por lo tanto, lo más contrario a la labor de la Iglesia es la herejía. Y lo que nos está diciendo Pedro es que va a haber falsos maestros que dentro de la Iglesia, porque dice entre vosotros, no dice fuera, sino entre vosotros, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, por eso es el modernismo, eso es el progresismo teológico y por eso es el gran enemigo interno de la Iglesia. Y que el modernismo es el gran enemigo interno de la Iglesia, lo ha diagnosticado también otro papa, Pablo VI, en su famosa frase de que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Esa frase seguro muchos la han escuchado, que Pablo VI dijo que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia como por una rendija. Ahora bien, hay un montón de gente que falsamente ha sacado de contexto esa frase de Pablo VI y dicen, Pablo VI admitió que el Concilio Vaticano II era el humo de Satanás que entró en la Iglesia, como que Pablo VI hubiera estado hablando del Concilio Vaticano II. Y no, les voy a citar la frase completa en contexto y está hablando del modernismo. ¿Ok? Vamos a verlo. En su discurso por la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de septiembre de 1972, dice Pablo VI, por una grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Luego agrega, ya no se confía en la Iglesia, confiamos en que el primer profeta profano que viene a hablarnos de algún periódico o de alguna moción social corran tras él y le pregunte si tiene la fórmula de la verdadera vida. Entonces, ojo, acá no está hablando del Concilio Vaticano II, está hablando de gente que sigue a falsos profetas que vienen con ideas nuevas. Vamos a seguir citando sus palabras. Luego agrega, de la ciencia que está hecha para darnos verdades que no nos aparten de Dios, sino que nos hagan buscarlo aún más y celebrarlo con mayor intensidad, ha venido en cambio la crítica, ha venido la duda. Entonces, ¿qué está criticando allí Pablo VI? El positivismo, la ideología de que todo se reduce a ciencia. Y al mismo tiempo está criticando el progresismo teológico en las ciencias bíblicas, el modernismo teológico en las ciencias bíblicas. ¿Por qué? Porque agarran los modernistas teológicos y juzgan los relatos de la Biblia con estándares cientificistas y dicen, no, a Jonás no lo pudo comer un gran pez. Jesús no resucitó. Jesús no pudo multiplicar los panes. Lo que pasó es que Jesús dio un discursito que hizo que a la gente se le ablande el corazón y entonces compartieron el pan que tenían guardado, ¿no? Pero no hubo realmente ningún milagro. O Jesús tampoco resucitó físicamente, sino que la Iglesia hizo una comprensión pospascual del misterio de Cristo y por eso se expresó en esos términos, etcétera, etcétera. Entonces, las, entre comillas, ciencias bíblicas, en el sentido de distorsiones modernistas me refiero, no que toda ciencia bíblica sea mala, no digo eso, sino ciencias bíblicas, entre comillas,
infestadas de herejía modernista, pues terminan negando la fe, las verdades de la escritura, ¿no? Luego, apunta el Papa Pablo VI, se celebra el progreso para luego poder derribarlo con las revoluciones más extrañas y radicales, para negar todo lo logrado, para volver al primitivismo después de haber exaltado tanto el progreso del mundo moderno. Entonces esa idea de, viva el progreso, viva lo moderno, exaltar eso, ese es el humo de Satanás del cual está hablando el Papa Pablo VI y que dice que ha entrado como por una rendija en la iglesia. Entonces el Papa Pablo VI está diciendo que es el enemigo interno en ese sentido. Y hay que decir directamente que varios miembros de la jerarquía, y esto puede incluir pues sacerdotes, obispos, ¿no? Pueden estar afectados por la herejía modernista. Y los enemigos internos de la iglesia son los más peligrosos. Son más peligrosos que los enemigos externos. Los enemigos internos son más peligrosos. Y miren lo que dice Santa Bernardita Subirús. Esto lo recoge el diario virtual Aleteia, el 3 de abril de 2017, en un artículo titulado «Solo a esto le temía Santa Bernadette, vidente de Lourdes». Santa Bernardita Subirús, pues, es esta niña, ¿no?, que veía a la Virgen de Lourdes. Le cito el fragmento. Entrevista de Cognaut de Moussoux a Santa Bernadette. ¿Recibió en la gruta de Lourdes o después alguna revelación relacionada con el futuro y el destino de Francia? ¿La Santísima Virgen no le dejó ninguna advertencia o amenaza de peligro para transmitir a Francia? No, respondió Santa Bernardita. Los soldados de Prusia están llegando. ¿No tiene miedo? No, respondió Santa Bernardita. Entonces no hay que temer. Y Santa Bernardita respondió. Yo solo tengo miedo de los malos católicos. Le replicó, ¿no tiene miedo de nada más? Ella dijo, no, de nada más. Entonces, el gran miedo de ella es los malos católicos. Ahora bien, alguno escuchando esto puede querer salir con una metralleta teológica ahí a fusilar a todos los que identifique como modernistas. Pero yo diría que hay que tratar de actuar como los santos. Por ejemplo, a la Madre Teresa le preguntaron, si usted pudiera cambiar algo del mundo, ¿qué cambiaría? Y ella dijo, me cambiaría a mí misma, porque en realidad lo demás no lo puedo cambiar. Entonces, hay mucha gente que se puede estar enfrascando simplemente en decir, quejándose en Twitter o en Facebook o en YouTube, etcétera, de la situación de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos también que pensar en que sí, es necesario en ocasiones hablar, pero aún más necesario es orar. Y a final de cuentas, nosotros podemos estarnos quejando de los obispos alemanes, por ejemplo. Hay obispos alemanes que hacen cosas muy raras, pero no los podemos cambiar directamente. En cambio, podemos cambiarnos directamente a nosotros mismos. Yo, por más que me queje de los obispos alemanes y que escriba 10.000 artículos o haga 80.000 videos en YouTube, porque diga, estos obispos alemanes, progres teológicos, no sé cuántos, puedo hacerlo, pero tal vez más contribuyo a la iglesia procurando yo no caer en progresismo teológico y ser luz para todas las personas que pueda, porque eso es una influencia más real y directa. Yo puedo cambiarme a mí mismo y a las personas a las cuales con la luz de Cristo que pueda estar en mí, yo pueda ayudar, yo pueda iluminar. Quejarme de obispos que están en una zona lejana y que yo no tengo la potestad eclesiástica, siendo yo un simple laico, de ponerlos o sacarlos, pues no, o sea, uno puede decir, sí, estos obispos están haciendo cosas raras, esto está mal, no hay que seguir esto, etcétera, pero no podemos enfrascarnos en que a punta de tweets, ¿no? A punta de que en Twitter o en Facebook vamos a resolver los problemas de la iglesia. Pensemos también en la actitud del Padre Pío. El Padre Pío odiaba el modernismo.
o si ustedes ven las declaraciones del Padre Pío contra los enemigos de la iglesia, contra las ideologías raras, cuando digo los enemigos me refiero a las ideologías, cuando el Padre Pío habla contra el modernismo, contra el positivismo, habla durísimo, durísimo. El Padre Pío tiene unas palabras muy duras, pero yo no me imagino al Padre Pío ahí metido en Twitter todo el día quejándose. El Padre Pío principalmente luchaba con su amor, su silencio, su sufrimiento y más que nada su oración. Eso puede tener un efecto mucho más grande. Pareciera que siempre nos preguntamos, ¿qué podemos hacer además de orar? Y muchas veces la gente que pregunta, ¿qué podemos hacer además de orar? Es gente que no está orando lo suficiente o que no da la importancia a la oración. Es como que, bueno, orar es como no hacer nada, ya, ok, podemos orar, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué más podemos hacer aparte de orar? Orar es lo más grande que podemos hacer. Y el Padre Pío, que no se metió a pelearse con tal o cual persona de la jerarquía eclesiástica, pese a que él sufrió muchas injusticias horribles por parte de la jerarquía eclesiástica, pero el Padre Pío puede y de seguro ha hecho muchísimo más por la iglesia con su amor y su oración que lo que a veces podemos hacer nosotros con tanto alboroto que podemos pretender hacer. Muy bien. Voy a comentar algo sin deseo de complementar, ¿verdad? Porque creo que lo has dicho muy bien, pero es desde mi experiencia. Creo que a veces cuando tenemos esa actitud quizás muy guerrera, vamos a decirlo, aferrada, ¿no? Por querer criticar y duro y dale, ¿no? Para decir, es que este es el error que se tiene que combatir, y caemos en ese vicio quizás de fragmentarnos aún más, porque podemos, por así decirlo, hasta politizar nuestra fe, ¿no? En partidos, en bandos, y creo que también es una realidad de nuestra iglesia actualmente. Y voy a seguir diciendo algo respecto a mi experiencia personal. Yo estuve estudiando en el seminario 4 años, ahí estudié 2 años de filosofía y unos años introductorios en un seminario de aquí en la diócesis que pertenecemos los 3 que estamos aquí. Y creo que es importante, cuando yo leía la Fides et Ratio, yo estoy agradecido con la formación que tuve dentro del seminario, decía, ¿verdad?, que es importante cultivar la fe y la razón y al mismo tiempo saber conversar con los autores modernos, por así decirlo, en sentidos de pensamientos filosóficos y propuestas actuales, ¿no? Y creo que ese sí es un reto que debemos de tener un diálogo fecundo, pero creo que algo que citabas de Pablo VI, decía, es que a veces nosotros nos dejamos conquistar por las enseñanzas, ¿no?, actuales, y queremos de algún modo hilarlas, fusionarlas, e incluso hacer como que están conciliadas, ¿no? Y yo me he dado cuenta, he topado pues, con textos que dices, hasta el puro título del libro parece bien extraño, ¿no? Que teología queer, por ejemplo, y dices, ¿tú de dónde sacas ideología de género con teología, no? Y es algo bien desastroso lo que encontramos luego. Sí, tuve dentro del seminario un sacerdote que quise mucho, que nos ponía a leer, y yo sabía que no era con la intención de decir, estas son las ideas que tienes que aceptar. No, estas son las ideas que están actualmente, y aprende a compartir lo que enseña la teología fundamental de nuestra iglesia para dialogar con ellos, conocer las verdades que encuentras en ellos, pero sobre todo conoce la verdad que tú tienes en tu fe. Y a veces lo que nos pasa es que por andar consumiendo cosas de afuera, dejamos de consumir lo nuestro y nos sentimos, ¿cómo se dice?, cautivados, de nuevo vuelvo a decir la misma palabra, por estas enseñanzas en vez de disfrutar la teología que tenemos, el tesoro que ya hemos cultivado por más de 2000 años dentro de nuestra iglesia católica. Entonces, como bien dices, a los comentarios que les decías a los hermanos que van a estudiar teología, hay que rezar, pero sobre todo lean a los padres, lean a Santo Tomás, lean a San Agustín, porque sí te puedes ir perdiendo. Si no cultivas incluso tu oración, sobre todo, ¿verdad? Tu oración, tu relación profunda con Dios, vas a ir sucumbiendo quizás poco a poco hacia esas enseñanzas, hacia ese modernismo. Entonces, creo que vamos a terminar con una pregunta que desde la perspectiva de la fe no se me hace tan complejo responderla, pero quizás si hay alguno que se pregunte, ¿cómo va a ser posible seguir creyendo que la iglesia, a pesar de que viva dentro de nosotros modernismo, porque así lo establece hasta la Biblia, ¿no?, en Pedro, en 2 de Pedro, entre nosotros haya enseñanzas heréticas?
¿cómo vamos a creer al mismo tiempo que esta sea la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cómo vamos a decirle a los hermanos de fuera, es que esta es la iglesia verdadera de Cristo, cuando dentro de nosotros también tenemos fenómenos heréticos, modernistas, etcétera? Yo dejo para que tú le respondas, seguramente nos vas a saber guiar bien en medio de esta pregunta. Efectivamente, como tú percibes, para quien tiene fe, o sea, no es una cuestión problemática, ¿no? Pero lamentablemente, precisamente por la confusión que trae el modernismo, hay personas que ven tanto modernismo metido en la iglesia, hasta metido, pues, en la jerarquía y todo ello. Cuando digo la jerarquía, hay que distinguir jerarquía y magisterio, ¿no? O sea, lo que es el magisterio es la enseñanza oficial de la iglesia. En cambio, la jerarquía son los miembros con algún cargo de cierto rango, el sacerdote, el obispo, cuando un obispo, pues, como arzobispo, tiene un rango jurisdiccional mayor, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, acá yo no estoy hablando de modernismo en el magisterio. Estoy hablando de modernismo en la jerarquía, en el sentido de que hay miembros en la jerarquía que tienen influencias modernistas. Ahora bien, ¿cómo podemos entender que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, y al mismo tiempo hay todo esto? Espiritualmente para muchos es chocante. Espiritualmente, o sea, ya cuando ven tanta noticia de que este obispo esto, este obispo lo otro, este sacerdote dijo aquello, este teólogo católico no sé cuántos, esta monja no sé qué. Y hay gente lamentablemente que vive en eso. O sea, que más que dedicar su tiempo a la oración, a la meditación, a la lectura espiritual, a la adoración al Santísimo Sacramento, a la lectura de la Biblia, de los padres de la iglesia, etcétera, no. O sea, están metidos en redes sociales consumiendo y compartiendo que tal obispo esto, tal obispo lo otro, este sacerdote aquello, esta monja esto, y todos son malas noticias, y uy, qué mal está la iglesia, y cuánto hereje, y cuánto modernista, y cuánto desorden, y cuánta herejía, y así viven, y ese tipo de dieta espiritual va a llevar a la quiebra. Entonces, yo diría que si bien para la persona que está muy clara en su fe, la cuestión de cómo puede haber modernismo en la iglesia y al mismo tiempo ser la iglesia de Cristo no es difícil de resolver, a un nivel espiritual para la persona que constantemente se alimenta de morbosamente ya de estas tipo de informaciones, de problemas de la iglesia, la cuestión sí puede ser existencialmente dura, porque ya en un momento se dice, oye, ¿cómo puede ser esta la iglesia de Cristo? Pues bien, vamos a las palabras mismas de Cristo en la fundación de su iglesia. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Noten, Jesús nunca prometió que las fuerzas del infierno no tocarían a la iglesia. Eso Jesús no lo prometió. Lo que prometió es que no prevalecerían contra ella. Entonces, ¿podría ocurrir alguna influencia infernal? Sí, pero no va a prevalecer, no se va a convertir en magisterio definitivo. No va a haber, o sea, un dogma oficial definitivo obligatorio. No, porque Cristo protege su iglesia por su promesa. Pero que puedan ser introducido el humo de Satanás dentro de la iglesia, eso puede pasar porque esto se infiere en la enseñanza bíblica incluso. Miren esto. Mateo 13, del 24 al 30, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Freno la cita ahí. Hay un hombre que representa a Dios. Dios establece su campo. En el mundo establece su campo, su iglesia, trigo. Pero dice que el enemigo, ¿no?, las fuerzas del infierno, viene a sembrar cizaña. ¿Y dónde siembra la cizaña? ¿Al costado? ¿Afuera? No. Dice entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Eso que preguntan esos siervos es la misma pregunta que se me ha formulado. O sea,
Señor, ¿no es esta tu verdadera iglesia, la iglesia que tú fundaste? ¿De dónde viene toda esta cizaña del modernismo entonces? ¿Cómo va a ser compatible que esta es tu verdadera iglesia y al mismo tiempo hay esta cizaña del modernismo, Señor? Vamos a ver qué responde. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el trigo y la cizaña hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces hay muchas personas que quieren como radicar la cosa. O sea, desde mañana, si yo fuera papa, excomulgo al 99% de católicos, ¿no? Así y ya me quedo con 1% de iglesia limpia, ¿no? O hay otras personas que razonan, como esta iglesia está infestada de modernismo, yo me corto de eso y yo me voy a la opción que es pura, que si no, no está contaminada, ¿no? Pero si nosotros somos trigo en el campo del Señor, estamos creciendo junto con la cizaña. Si somos verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo, del campo del Señor, que vamos a ir a los graneros, vamos a crecer junto con la cizaña. O sea, vamos a tener por ahí al costado teólogos modernistas, sacerdotes modernistas, obispos que digan cosas raras, sí. Y no es la primera vez que pasa, por ese caso. No es que recién con este Papa o recién con el Concilio Vaticano II o recién en el siglo XX, no. Todas las épocas ha habido esto, en mayor o menor grado. Yo tampoco estoy diciendo que la situación de ahorita sea igual de fácil o difícil que antes. Ha habido veces que las cosas han sido más complicadas, otras menos. Pero en todos los siglos ha habido la cizaña. Como ya pueden ver en la segunda carta de Pedro 2.1, que ya nos anunciaba. Ahora bien, ¿por qué razones Dios podría permitir que crezcan el trigo y la cizaña? Lo que decía es que si cortas la una, puedes terminar cortando lo otro. Por ejemplo, si cortas, por ejemplo, digamos, excomulgamos absolutamente todo, a todos los que vemos como modernistas. Oye, alguno de esos podría cambiar y convertirse. O puedes terminar excomulgando, así si pones una política súper dura, si mañana nos excomulgamos a medio mundo, puedes terminar excomulgando a buenos católicos que pueden haber caído en una herejía material por confusión o que en realidad no han caído en ninguna herejía modernista, pero con un criterio tan duro, o sea, hasta te cargaste gente inocente. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y aparte hay otro pasaje de San Pablo que les quiero compartir y con este cierro. Sí, miren lo que dice el apóstol Pablo, porque estamos diciendo que el modernismo le asume todas las herejías. ¿Cómo puede Dios permitir que haya herejía dentro de su iglesia? No me refiero a la enseñanza oficial de la iglesia, no estoy hablando de herejía en el magisterio, no, sino cuando digo herejía en su iglesia me refiero a herejía entre los miembros de la iglesia, inclusive gente en la jerarquía. Miren lo que dice San Pablo, Primera de Corintios 11:19. Conviene también que entre vosotros haya herejías. Miren lo que dice Pablo, es una frase escandalosa. Se la repito, palabra inspirada de Dios. 1 Corintios 11:19. Conviene también que entre vosotros haya herejías. Pero vamos a terminar de leer el pasaje. Para que los probados se manifiesten entre vosotros. Entonces, el católico que es capaz de perseverar en una buena fe, por ejemplo, un seminarista, pese a que tiene maestros que son progres teológicos, es un probado en la fe. Y hubo herejías dentro del seminario entre profesores, conferencistas y libros raros que les dejaban leer, sí, pero perseveró en la auténtica fe de la iglesia. Repito, cuando yo estoy hablando aquí de herejía en la iglesia me refiero en tanto a los miembros. Repito, no me refiero a la doctrina, porque el propio apóstol Pablo es el que escribió también 1 Timoteo 3:15, que dice que la iglesia de Cristo es pilar y columna de la verdad, lo cual no lo podría hacer si tuviera en su doctrina oficial combinada verdad y herejía. Entonces, el magisterio se mantiene firme en sus definiciones definitivas, en sus definiciones infalibles. Hay otros temas que no estarán del todo definidos, claro está. Pero en cuanto a los miembros, pues puede haber herejías. Y el catecismo
y sí, con esto cierro, pero sí me parece muy valioso. A ver, les voy a leer el catecismo. Sí, miren lo que dice el catecismo en el numeral 675. Acabo de conectar esa idea ahorita. Dice, la última prueba de la iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Entonces te está hablando de una prueba final y es una herejía. Es una herejía porque finalmente termina vinculándolo a que hay un alejamiento de la verdad, se da la espalda a la verdad, hay una apostasía, etcétera. Pero dice, la iglesia deberá pasar por una prueba final. No dice, la iglesia en el momento final se acabará. No, no está diciendo que la iglesia se acabará. La iglesia pasará por una prueba. Pasará, o sea, sí la va a pasar. Y luego dice, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Entonces, la herejía modernista es eso. Es esa herejía que sacude la fe de numerosos creyentes. Pero aún así se mantendrán firmes los que sean probados en la fe. Los que sean probados en la fe se manifestarán. Y de este modo, algunos que aparecen como los grandes teólogos, filósofos, maestros, etcétera, en el catolicismo, eventualmente al pasar por la prueba no pasarán la prueba. Y habrá otros que en medio de toda esta dificultad se mantendrán en fidelidad y perseverarán y se manifestará entonces que son los probados en la fe, probados en el sufrimiento también de toda esta confusión y estas dificultades. El mensaje que quiero dejarles es el de Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. muchas gracias, hermano Dante. Ha sido un tema demasiado enriquecedor y yo creo que valdría la pena verlo varias veces y seguir profundizando, ¿no? Pero sobre todo nos quedamos con tus enseñanzas y con tus fuertes recomendaciones para volver a estudiar nuestra fe, para estudiar tanto los padres de la Iglesia como nuestro libro fundamental, ¿verdad? Que el Catecismo de la Iglesia Católica, que es como un resumen, ¿verdad? De todo aquello que creemos y pues sobre todo con un fuerte compromiso, ¿no? Para poder seguir profundizando en aquello que creemos y aquello que tanto amamos, tomando como ejemplo, como ya lo mencionabas, pues al Padre Pío y a otros grandes santos que han hecho tanto por nuestra iglesia. Hermano Dante, pues ha sido demasiado enriquecedor y quiero darte las gracias porque pues sé que en tu apretada agenda tienes muchas cosas que hacer y te has dado el tiempo para compartir con nosotros acá desde México, ¿verdad? Que donde también te queremos mucho y apreciamos toda la labor apostólica que haces. Hermano Dante, no sé si quieras agregar algunas palabras final para despedirnos y posteriormente a ello, pues damos paso a la oración final que nos va a hacer favor nuestro hermano Jesús Piña de compartir. Sí. Como hemos hablado del modernismo, hemos hablado de muchas de las dificultades que está pasando aquí la iglesia en la tierra. Pero vuelvo a las palabras del inicio. El cielo es el proyecto al que debemos apuntar. Nosotros, como decía Jesús, Juan 16:33, en el mundo pasaréis aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Y miren, una persona que de verdad ame a la fe y ame el bien de las almas va a pasar mucha aflicción con todo esto del modernismo. Por ejemplo, yo cuando leo las cartas de San Pablo veo mucho dolor en el alma de San Pablo porque él tiene mucho amor. Él tiene mucho dolor cuando ve que los débiles en la fe son afectados por cosas que están pasando en las comunidades. O sea, eso de ver que hay personas débiles en la fe que se escandalizan por cosas que suceden en las comunidades, inclusive por miembros que son maestros o vistos como autoridad en las comunidades, no es algo recién de este Papa o del Concilio Vaticano II o del siglo XX, no, no. O sea, o a partir de Constantino, no. Eso ha estado siempre. Eso lo encuentran en San Pablo. Entonces, la persona que de verdad tiene fe, tiene esperanza, tiene caridad, quiere la salvación de todos, al ver
este veneno del modernismo va a pasar aflicción en el mundo, va a pasar aflicción viendo cómo a veces los que deberían defender la doctrina de la iglesia no la defienden, cómo hay confusión, cómo hay personas que pueden perder la fe, etcétera, ¿no? Y se pasa esa aflicción. Pero nosotros tenemos que mirar a la victoria de Cristo. No podemos quedarnos simplemente viendo noticias de, ay, que pasó esta cosa mala y luego lo otro, y que este obispo hizo aquello, y que este sacerdote dijo lo otro, y que esta monja hizo esto otro, sino que tenemos que saber ver más allá, ver a Cristo. Y cuando vemos toda la herejía modernista extendiéndose por aquí y por allá, de todas maneras hay una voz que es más fuerte que todos los cacareos de los herejes modernistas, la voz de Cristo, que dice: no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Permanezcamos fieles en la fe, aunque volvamos a ser 12, permanezcamos fieles, porque en la medida en que estamos en el bando de Cristo, ya estamos en el bando ganador. Muchas gracias, hermano Dante. Jesús, ¿nos haces el favor de hacer una oración final? Amén. Pues antes de hacer la oración, quiero agradecerle en nombre de todos nosotros, a Dante y a todas las personas que están aquí en la transmisión por habernos acompañado en esta noche, totalmente en vivo, claro, ya está un poco noche tanto para Dante como para nosotros, pero espero que te hayas sentido muy a gusto, muy en confianza, como en familia, y también esperamos nosotros de todo corazón que no sea la primera ni la última vez que nos acompañes, que se establezca esta relación fuerte y que te unas de algún modo, pues acompañándonos de vez en cuanto tu posibilidad lo permita, acá entre nosotros. Muchas gracias, Dante, que Dios te siga bendiciendo, que siga bendiciendo tu ministerio, sobre todo con esta visión que escuchamos, muy centrada, muy espiritual, muy doctrinal. Te agradecemos por eso, porque yo creo que ese equilibrio que nos has compartido en las palabras de hoy se necesitan. Y se necesitan fuertemente. Entonces, yo creo que la misión de todos nosotros, que a lo mejor somos pocos los que estamos en la transmisión o los que vayan a alcanzar durante la publicación del video, tenemos la misión de seguir compartiendo este mensaje porque creo que has dado en el clavo. En verdad, sin vanagloriarte, sin vanagloriarnos, este es un mensaje que yo al menos he interpretado muy equilibrado en todos los aspectos y te agradezco por eso y le agradecemos a Dios, ¿verdad?, que te lo haya permitido desarrollar de esa manera.